Hola, soy Martín. Número 10. Holmesburg. Holmesburg ha sido llamada la ciudad de Nueva York medieval. Si hay que creer en los mitos, Holmesburg era un poderoso bastión vikingo que nunca se ha encontrado oficialmente. Los historiadores no saben si era un lugar real o nada más que una fantasía. Cuenta la leyenda que Holmesburg se fundó a principios de la década del 960 y duró apenas 80 años. La gente del pueblo era un grupo especial de vikingos conocido como Jomsvikings. Eran un grupo casi mítico de guerreros especialmente seleccionados con habilidades excepcionales. La fortaleza pudo haber estado en la desembocadura oriental del río Oder, cerca de la ciudad moderna de Wolin. Esto colocaría a la ciudad en territorio polaco, muy probablemente en una colina natural justo al norte de la ciudad. En la Edad Media, Wolin fue el sitio de un emporio. Un emporio era una especie de mercado del siguiente nivel, como un bazar exótico. La gente venía de todas partes para vender sus productos aquí a los precios más altos. Si querías comprar alguna baratija extraña de Egipto, viajabas al emporio para encontrarla. Aquí se podían encontrar mercancías de todo el mundo. El historiador Lauritz Weibull dice que Holmesburg no es más que una leyenda. El historiador Adolf Hofmeister cree que está en Wolin. Hay una diferencia de opinión dentro de la comunidad científica, pero ¿cuál es la importancia del lugar de todos modos? ¿Qué hace que la ciudad legendaria sea tan especial? En la saga Jomsvikings, Holmesburg fue construido por el poderoso rey danés Harald Bluetooth. Era una fortaleza megalítica como ningún vikingo había construido antes que él. Enormes torres de piedra se elevaban sobre el puerto con catapultas sobre ellas. Las catapultas podrían usarse para destrozar barcos enemigos si se acercaban a la ciudad. Había una gran puerta de hierro que sellaba la entrada al puerto, impidiendo la invasión. El puerto en sí tenía capacidad para albergar una pequeña flota. Holmesburg siguió siendo el mayor bastión de los vikingos hasta 1043. Fue entonces cuando el rey dano-noruego Magnus el Bueno apareció y quemó todo el lugar. La gente del pueblo fue masacrada y Holmesburg se perdió. Todos los intentos modernos de encontrar la ciudad han fracasado. Las historias son lo suficientemente vagas y parece que podría haber sido un lugar real. Harald Bluetooth murió en Holmesburg en 985. Está conectado a innumerables eventos históricos, pero no hay rastro de él en ninguna parte. Y ahora el número 9, pero primero hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video. Suscríbete para unirte a la familia de ¿Lo puedes creer? Número 9. La ciudad de los Césares. La ciudad de los Césares, también conocida como la ciudad errante, es un lugar legendario que tal vez existió alguna vez en la Patagonia. Los rumores de la ciudad han estado circulando durante aproximadamente 200 años, pero a pesar de las múltiples expediciones para encontrarla, nadie ha encontrado pruebas de su existencia. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que no es más que una leyenda, mientras que otros están seguros de que sus ruinas están en alguna parte. Según las primeras leyendas de la época de los conquistadores españoles, la ciudad de los Césares albergaba una riqueza inconmensurable. La ciudad se llenó de oro y piedras preciosas, tenía techos tallados en plata, las torres estaban hechas de jaspe macizo con campanas de oro en los campanarios. Algunos relatos dicen que la ciudad fue el hogar de una raza legendaria de gigantes pálidos. ¿Pero dónde comenzaron las historias? Todo comenzó en 1515 con el explorador español Juan de Solís. Él y sus hombres estaban en una expedición cerca de Buenos Aires, en Argentina, cuando fueron atacados por un grupo de nativos. Un pequeño puñado de sobrevivientes huyó al desierto. Caminaron tierra adentro hacia la gran tierra de los gigantes, conocida hoy como Patagonia. Allí fue donde se encontraron con la mítica ciudad y los inusuales hombres blancos que vivían en este lugar. Los relatos iniciales no decían que los hombres fueran gigantes, solo blancos. Parecía haber una ciudad perdida de gente de aspecto europeo en el fin del mundo. La primera vez que se nombró a la ciudad fue en 1528. Francisco César dirigía una expedición a través de Argentina cuando el explorador se topó con la misma ciudad que Juan de Solís estaba buscando. Esta vez afirmaron que la ciudad estaba ubicada dentro de la cordillera de los Andes. La mayoría de los relatos de estos primeros exploradores españoles fueron exagerados por cronistas que escucharon la historia de otra persona y escribieron sobre ella. Muchas expediciones desaparecieron mientras exploraban América del Sur, lo que condujo a historias aún más escandalosas. Este era el Nuevo Mundo, después de todo. Historias de ciudades perdidas, razas misteriosas de personas y tribus enteras de gigantes eran exactamente lo que la gente de Europa quería escuchar.
Número 8. Las puertas a Annen. En el antiguo mito galés, Annen es el nombre del otro mundo. La palabra misma se traduce como lugar muy profundo, pero no es el infierno ni nada parecido al infierno. Tampoco es el reino del más allá como Hades en el mito griego. Annen es más un mundo de fantasía. Los galeses solían creer que al otro lado de nuestro mundo hay un plano de existencia diferente. Se decía que este lugar tenía grandes castillos, reyes poderosos y bestias temibles. Annen era un mundo sacado directamente de un cuento de hadas. El gobernante de este otro mundo mítico era Araun. Hay múltiples menciones de Annen en el folclore galés medieval. En los cuentos míticos de Mabinogi, Annen aparece 4 veces. También está en la mitología irlandesa, aunque se representa un poco diferente al otro lado del agua. Los irlandeses creían que Annen era una isla en algún lugar lejano del mar a la que era imposible llegar. Los galeses creían que se escondía bajo tierra. La única forma de llegar allí era a través de un portal mágico. A medida que el cristianismo se convirtió en la religión dominante en las islas británicas, Annen se volvió cada vez menos popular. A los cristianos les sonaba demasiado como su versión del infierno. Con el tiempo, las historias de Annen ya no se contaron, solo se mantuvieron vivas a través de textos antiguos. Todavía hay lugares en Gales donde la gente solía creer que uno podía acceder al otro mundo. La mayoría de los portales mágicos son lugares totalmente ordinarios. Por ejemplo, Finon es una cascada aislada en el valle de Sun Sich, que se dice que esconde un portal secreto a Annen. No hay ruinas, solo la cascada. Otro lugar es Glaslyn, un lago en el Parque Nacional de Snowdonia. Este fue el lago en el que el rey Arturo arrojó su espada y donde su cuerpo fue colocado en un bote después de su muerte. Aquí hay una gran piedra que se dice que tiene poderes mágicos. El lago es también una de las puertas de entrada a Annen. Número 7. Arrecife de Lasseter. El arrecife de Lasseter es un lugar legendario en Australia que nunca se ha encontrado oficialmente. La leyenda comienza en la década de 1920. Un hombre llamado Harold Bell Lasseter causó revuelo en Australia cuando afirmó haber descubierto un enorme depósito de oro en una parte árida de Australia. La veta de oro que encontró Harold era ridículamente grande, de varios kilómetros de largo, dentro de las montañas McDonnell. Harold afirmó que estaba aventurándose por la zona en 1897 cuando se perdió y casi muere en el desierto. Antes de desmayarse por el agotamiento, Harold vio vetas de oro de más de 2.7 metros de ancho en algunos lugares y que sobresalían 1.8 metros del suelo. Pero debido a su mal estado, Harold se desmayó y casi muere. Otro viajero lo encontró por casualidad, rescató a Harold y lo sacó del desierto. En 1929, Harold convenció al Sindicato de Trabajadores de Australia de que podía encontrar el arrecife de oro perdido con una expedición debidamente financiada. La expedición se lanzó en 1930, pero fue un desastre. A medida que la expedición continuaba por el páramo, el equipo comenzó a dudar seriamente de las afirmaciones de Harold. Pensaron que era un fraude, no pudo reconocer los puntos de referencia ni dirigirlos en la dirección correcta. Hubo un motín y Harold fue abandonado en medio de la nada. Solo un hombre se quedó para ver si Harold sabía de lo que estaba hablando. Pero después de seguir a Harold por el desierto durante tanto tiempo, Paul Jones, el último amigo de Harold, también lo abandonó. Más tarde, le diría a la gente que pensaba que Harold se había vuelto loco. Un año después de la fallida expedición, el cuerpo de Harold fue descubierto en una cueva. Había muerto de lo que muere la mayoría de la gente en el desierto: deshidratación y desnutrición. Cerca de su cadáver estaba su diario. En él, Harold había escrito que encontró el arrecife nuevamente después de que lo abandonaron. El hecho de que Harold usó sus últimas onzas de energía para escribir que había visto el depósito de oro hace que parezca que estaba diciendo la verdad. Todos los que conocía pensaban que estaba loco. Tienes que admitir que si estaba mintiendo, parece una locura que haya salido al páramo nuevamente solo para morir por un engaño. Todavía hay gente que cree que el oro está ahí fuera y lo siguen buscando, aunque probablemente con mejor tecnología y más preparados. ¿Crees que Harold realmente encontró un misterioso depósito de oro o estaba completamente loco? Házmelo saber en los comentarios. Número 6. La ciudad perdida de Zersura. Zersura es el nombre de una antigua ciudad legendaria que se dice que se esconde en algún lugar del desierto del Sahara. La primera referencia europea a la ciudad de Zersura provino del egiptólogo inglés John Garner Wilkinson en 1843.
escribió que 5 o 6 días al oeste de la carretera que conduce a Farafreg en Egipto hay un oasis llamado Zersura. El paraíso en medio del desierto, que de otro modo sería árido, alberga posiblemente ruinas de un sitio desconocido. Las ruinas son todo lo que queda de una civilización olvidada de la que nadie sabe el nombre. Cuando John se enteró del lugar, le dijeron que había sido descubierto 20 años antes por un árabe y su camello que se perdieron en el desierto. John no era el único que creía que una ciudad estaba esperando en los confines más profundos del Sahara. El libro de las perlas escondidas, un manuscrito árabe medieval del siglo XV, también describe un tesoro escondido en el desierto de Egipto. El libro entra en detalles sobre una ruina perdida rodeada de palmeras y manantiales de agua dulce. El libro llama a este lugar Zersura, pero todo lo demás que dice el libro es extremadamente críptico. El texto dice que la puerta a Zersura está cerrada. La puerta está tallada a semejanza de un pájaro. Solo se puede acceder insertando una llave especial en el pico del pájaro de piedra y luego ingresando a la ciudad para encontrar riquezas dignas de un rey. Suena como Indiana Jones, ¿verdad? Los eruditos están desconcertados cuando se trata de Zersura. Es muy posible que haya una ciudad perdida que nadie haya encontrado todavía en el Sahara. Podría haber estado completamente cubierta por arena y el oasis haberse secado. En 1928, el Dr. John Ball escribió sobre un oasis perdido en el desierto de Libia. En 1447, un manuscrito escrito por Osman el-Nabulsi, un emir sirio, menciona un pueblo abandonado con el nombre de Zersura. Una ciudad o un pueblo llamado Zersura tal vez existió en el Sahara en algún momento hace más de 500 años. Si estaba lleno de riquezas o simplemente era un pequeño pueblo oasis, nadie lo sabrá hasta que se encuentre el lugar. ¿Crees que pudo haber existido la ciudad de Zersura y sus grandes tesoros? Déjame saber tu opinión en los comentarios y mientras estás en eso, presiona el botón de suscripción. Número 5. La tierra de los Puka. El Puka era una criatura que cambia de forma de la leyenda celta en la antigua Irlanda. Los Puka eran parte de la raza Fey de seres mágicos. Dotados de habilidades sobrenaturales y conectados con el mundo natural, se pensaba que los Pukas eran criaturas traviesas como hadas maleducadas. No está claro si comenzaron en Escocia o Irlanda, pero cada región parece tener su propia versión. Las culturas de Cornualles llamaron a las criaturas Buka, que eran una especie de espíritu del agua. En el folclore galés se hablaba de los Puka. Incluso en las islas del canal tenían su propia palabra para los seres traviesos, Puke. La tierra de los Puka era la propia Irlanda. En lugar de creer en un universo espejo o un reino mágico al otro lado de la realidad, los antiguos celtas creían que Irlanda solía estar habitada por seres mágicos. Creían que los duendes, las banshees, las hadas, los Puka y sus propios dioses vivían en Irlanda en una época anterior a la de los humanos. Se pensaba que los Puka y otras criaturas míticas de Irlanda eran descendientes de Tauta de Danann. Estos fueron los dioses y diosas celtas que vivieron en Irlanda antes del surgimiento de los hombres. Nadie sabe realmente de dónde vienen todas estas historias. La palabra Puka puede provenir del nombre Boga, que era un dios de la naturaleza hace muchos miles de años. Es dudoso que alguna vez hayan existido cambiaformas. Aún así, es fascinante saber que las tribus celtas creían que Irlanda alguna vez estuvo invadida por hadas y duendes. Número 4. La ciudad de Kish. La primera gran civilización de nuestra historia fue Sumer. El pueblo sumerio se levantó en la antigua Mesopotamia en las llanuras aluviales de los ríos Tigris y Éufrates hace unos 6000 años. Los investigadores aún no saben qué inspiró a estos primeros humanos a comenzar a desarrollar tecnología. Nadie sabe por qué, de repente, entendieron cómo usar los sistemas de riego y cómo escribir en un lenguaje escrito. Pero lo descubrieron y lo hicieron, creando la primer gran metrópolis llamada Eridu. Con el paso de los siglos, la civilización construyó otras ciudades como Ur y Uruk. Luego está la ciudad de Kish, ubicada en Irak, cerca de todas las otras ciudades construidas por los sumerios. Está a unos 80 kilómetros de Bagdad, que fue construida sobre las ruinas de la antigua Babilonia. Kish probablemente estuvo ocupada ya en el 4300 a.C., más o menos unos pocos siglos. Según el antiguo documento conocido como la lista de reyes sumerios, Kish fue la primera ciudad con su propio rey después de una inundación devastadora que arrasó el mundo. Este sería el mismo diluvio detallado en la Biblia y en la epopeya de Gilgamesh.
Los investigadores todavía están luchando por averiguar si la inundación ocurrió de verdad o si fue un mito contado desde el principio de los tiempos. Kish es un sitio arqueológico muy real. Ha sido excavado desde principios de la década de 1920. Los arqueólogos han encontrado las ruinas de enormes pirámides en terrazas llamadas zigurats. Han encontrado pruebas de actividad urbana, áreas económicas y la presencia de un ejército. Esta fue, según la evidencia física, una de las ciudades más grandes que Mesopotamia jamás haya visto. Algunos son escépticos si fue incluso parte de la civilización sumeria. El historiador antiguo Ignaz Gleb escribió una vez que Kish era la capital de una civilización totalmente separada fuera de Sumer. Si la teoría es cierta, será necesario reescribir los libros de historia. Sumer puede no haber sido la primer gran sociedad, puede haber habido otros aún más antiguos. Kish pudo haber sido su propia civilización que surgió junto con Sumer. Número 3. La civilización Oxus. En el desierto de Karakum, en Turkmenistán, se encuentran las ruinas de una de las civilizaciones perdidas más desconocidas de la historia. En el sitio de Gonur, en medio de arena y matorrales, se encuentra el centro de una vasta red de asentamientos que se extiende a lo largo de 2.590 kilómetros cuadrados por las llanuras de Asia Central. Para cualquier persona normal, toda la región parecería vacía. No hay muros altos ni almenas, no hay palacios brillantes en la distancia, es un páramo vacío, pero no lo es. Los eruditos occidentales pueden no saber mucho sobre la civilización que alguna vez vivió aquí, pero Víctor Sarianidi sí lo sabe. Víctor es el brillante arqueólogo detrás del descubrimiento de la cultura perdida de Oxus. Durante el reinado de la Unión Soviética, los arqueólogos comenzaron a excavar en los desiertos en la periferia de Afganistán. Cerca del río Oxus encontraron evidencia de una civilización casi tan antigua como la de los sumerios. La cultura Oxus gobernó gran parte de lo que ahora es Turkmenistán, Uzbekistán, un rincón de Irán y el norte de Afganistán. No se había encontrado evidencia de esta civilización antes. Luego, después de la caída de la Unión Soviética en 1990, los arqueólogos se retiraron de Asia Central. Solo un puñado de investigadores siguió estudiando. Uno de ellos fue Víctor Sarianidi. Gracias a la dedicación y el arduo trabajo de Víctor y su equipo, la comunidad científica ya no puede ignorar a Asia Central. Este no era un páramo como muchos habían creído. Aquí hay grandes ruinas de una civilización tan avanzada como las demás del mundo antiguo. El pueblo Oxus apareció hace unos 4000 años. Sembraban cultivos en el campo y tenían ciudades urbanas. También establecieron una próspera red comercial con otros asentamientos. Los descendientes de Gonur, mucho después de que desapareciera la cultura Oxus, probablemente construyeron la ciudad de Merv. Merv se convirtió en una de las paradas más importantes de la legendaria Ruta de la Seda. Gonur, la vasta y vacía llanura de Asia Central, aún está lista para ser descubierta. Los investigadores no saben de dónde vino la civilización Oxus o por qué desaparecieron. Nadie sabe cuál fue su ciudad más grande o qué tipo de avances hicieron. Definitivamente no está claro a qué dioses adoraban. Número 2. Ítaca. En la mitología griega, Ítaca fue el hogar del héroe legendario Odiseo. Ulises fue el héroe del poema épico de Homero en la Odisea. Los historiadores no pueden ponerse de acuerdo sobre si la Ítaca de Homero es el mismo lugar que la Ítaca real en Grecia o si es un lugar inexistente. Los historiadores ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre si Ulises era una persona real o no. Lo mismo puede decirse del legendario rey Agamenón, el príncipe Héctor y el guerrero Aquiles. Algunos piensan que no eran más que personajes ficticios, mientras que otros insisten en que deben haber sido personas reales con las que Homero estaba familiarizado. Todas las grandes leyendas toman al menos algo de la realidad. Los filósofos han estado debatiendo la verdadera ubicación de la Ítaca de Homero desde el siglo II a.C. Eso fue hace más de 2000 años y hoy en día los expertos aún no están más cerca de averiguarlo. Lo que te puedo decir es que la isla real de Ítaca, la que no nace en una leyenda, fue ocupada durante el Neolítico hace 5000 años. Los cuentos antiguos dicen que la isla lleva el nombre de Itacus, hijo de Poseidón. El poderoso estado de Cefalonia se levantó en la isla durante el período micénico. Mucho más tarde, en el siglo XII, los normandos se apoderaron de la isla. Fue invadida por piratas en la Edad Media y gobernada por los franceses en el siglo XVIII. Ítaca incluso fue ocupada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial.
Ítaca no es una isla muy grande. Podría haber sido el verdadero lugar de nacimiento de un héroe llamado Odiseo. Odiseo también puede haber venido de una isla más pequeña llamada Paliki, o puede que no haya existido en absoluto. Número 1. Cultura Belice. El país de Belice puede haber obtenido su independencia hace 50 años, en 1981, pero su historia se remonta a 9000 años. Belice fue el hogar de los mayas desde el año 1500 a.C. Los mayas vivieron en las densas selvas aquí durante más de 1400 años. Construyeron ciudades megalíticas y desarrollaron su propio sistema de escritura. Practicaron las matemáticas y miraron las estrellas en busca de verdades cósmicas. ¿Pero quién vivió en estas selvas remotas antes de la civilización maya? Los investigadores los llaman los pre-mayas, un misterioso grupo de cazadores-recolectores. Los ancestros de estas personas, aún más antiguas, llegaron hace unos 12.000 años a Mesoamérica. Cazaban animales salvajes y comían plantas. La primera civilización verdadera surgió en el año 2500 a.C., a lo largo del Golfo de México. Fueron llamados los Olmecas. Construyeron enormes esculturas de piedra que todavía existen hoy en día, como las cabezas de piedra monumentales. Los Olmecas fueron hábiles arquitectos que desarrollaron un extenso mercado comercial y la primera gran economía de Occidente. Antes de los Olmecas llegaron los cazadores-recolectores. La primera evidencia de la cultura antigua en Belice se encontró en la década de 1960. Después del huracán Hattie, los agricultores descubrieron un par de huesos grandes de una especie extinta de perezoso gigante. Los huesos del perezoso tenían marcas hechas con un cuchillo primitivo. Esta fue la primera prueba cierta de que los humanos cazaban en las selvas de Belice al final de la Edad de Hielo. Desde entonces se han encontrado muchas más pruebas de estas personas. Una punta de proyectil enterrada debajo de un campo de maíz, los restos de un caballo extinto y un oso de las cavernas muerto en un refugio rocoso en el distrito de Cayo. Toda la evidencia apunta a humanos arcaicos que vivían en las cuevas y selvas aisladas de Belice. Tenían ciudades, construyeron casas dentro de los extensos sistemas de cuevas que actualmente se encuentran a decenas de metros bajo el agua. Los científicos no tienen las respuestas. Todo lo que realmente saben es que las personas arcaicas prosperaron en la jungla de Belice y luego, eventualmente, evolucionaron hacia la civilización maya. Gracias por ver el video. Si pudieras convertir un lugar mítico en realidad, ¿cuál elegirías? Déjame saber en los comentarios. Asegúrate de suscribirte si no lo has hecho antes. Dale me gusta al video y vuelve pronto para ver más videos impactantes.